Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, y que nos amas. Nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú tuviste misericordia de nosotros. Y fue Jesús el que murió por nosotros, y esa preciosa sangre que derramó, con esa sangre, Señor, limpiaste nuestros pecados eternamente, para que no merezcamos el eterno juicio y castigo. Salvaste nuestras almas, y nos has tomado como hijos tuyos y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Ahora nosotros el resto de nuestras vidas, Señor, que nos has permitido. No nos dejas como huérfanos, Señor, sino que siempre estás con nosotros y que siempre ayudas en nuestras debilidades y que nos guías en medio de la verdad. Todas estas cosas, Señor, también te lo agradecemos. En esta hora nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para aprender tu palabra. Señor, te agradecemos por hacernos permanecer dentro de la comunión también. En esta hora sabemos de que estás en medio de nosotros y que todas las personas que estén escuchando tu palabra, Señor, te pedimos de que guardes su corazón y que puedan entender tu palabra. Todas las iglesias que están en nuestro país y todas las iglesias que están repartidas por todo el mundo, que a pesar de las dificultades están guardando su fe. Todos los hermanos y hermanas, Señor, te pedimos de que les des a cada uno también sus respectivas gracias y que puedan vivir también dentro de tu voluntad y por tu gloria. Señor, te pedimos de que los protejas, los guardes y que los guíes. Y los hermanos y hermanas que están predicando tu palabra, Señor, te pedimos de que les des sabiduría y que a través del poder del Espíritu Santo los llenes y que solo vivan por tu palabra y que puedan predicar tu nombre. Todos los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad y los que son débiles de corazón, Señor, te pedimos de que mires a cada uno de ellos y que los sostengas y que les des a cada uno sus respectivas gracias también y que puedan vivir bajo tu gloria para que ninguno caiga. Señor, te pedimos de que los sustentes con tu santa mano y con tu santo poder. Todo lo confiamos en manos del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 26. Voy a leer. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Vamos a leer juntos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora voy a leer yo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Corona. ¿Cómo se dice? With corona, ¿no? Estamos viviendo junto con el corona. Sí, ha empezado. Hoy ha venido mucha gente y estoy muy contento y me alegro de verles a todos. Aquellos que no hayan podido venir, seguramente hayan querido venir. Sería aún mejor que nos pudiésemos reunir todos. Quizás en el futuro todos los controles se irán relajando y podremos reunirnos libremente para aprender la palabra, para tener comunión, para realizar los retiros, como tanto nosotros estamos deseando. Nosotros en los domingos por la mañana estamos aprendiendo bajo el título de Sed llenos del Espíritu.
Si vemos en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Aquí está comparando el hecho de ser llenos y la embriaguez. Cuando una persona está embriagada, parece ser audaz y valiente, diciendo cosas que cuando está en modo normal, en modo sobrio, no sería capaz de decir. Una persona que está borracha es diferente a las personas normales. Los cristianos no podemos emborracharnos. Cuando estás borracho, puedes perder incluso tu propia razón, puedes cometer errores, puedes hablar imprudentemente, y cuando haces algo mal, aparecen comportamientos incorrectos, por lo que no hay que beber alcohol. Ahora, por el contrario, está escrito de que seamos llenos del Espíritu. Sal de forma más activa y sé lleno del Espíritu. A pesar de que los cristianos han sido salvos, su vieja naturaleza aún permanece, ¿no? Aún permanece en nuestros corazones esta antigua naturaleza, por lo que no podemos obedecer la Biblia correctamente y vivir una vida digna de ser como cristianos, como hijos de Dios. Nuestra vida en fe no proviene de nuestras propias fuerzas, sino que viene de la salvación que hemos recibido por la gracia de Dios, y nuestra vida en fe es posible gracias al poder del Espíritu Santo. Y a medida que cambiamos nuestros corazones de nuevo con la palabra entonces nuestra fe crece. Y entonces así pues podemos obedecer la palabra de Dios y vivir para la gloria de Dios. Crece. Y conforme va creciendo nuestra vida en fe, entonces vamos obedeciendo la palabra del Señor cada vez más y vivimos para su gloria. Si estamos llenos del Espíritu Santo, pues entonces damos frutos del Espíritu. El agricultor que plantó la vid quiere uvas como frutos. Dios es el agricultor, es el labrador que plantó la vid. Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Ahora, si queremos dar fruto, tenemos que crecer. Tenemos que ser abastecidos con la savia que viene desde la raíz. Al igual que esto, nosotros tenemos que estar llenos, tenemos que ser abastecidos a través de la palabra y del poder de Dios, bajo la gracia de Dios y del Espíritu Santo. Entonces, solo así se producen los frutos del Espíritu Santo. La salvación, la gracia de Dios, el amor que tenemos en nuestros corazones, en nuestras almas, la palabra no existe solo como teoría, por así decir, sino que debe manifestarse en nuestras vidas. Entonces, si nuestra fe crece y estamos llenos del Espíritu Santo, entonces nuestros corazones, si están llenos de la gracia, de la verdad y la palabra de Dios, entonces a través de esta llenura, pues daremos frutos del Espíritu Santo. Por eso estamos hablando acerca de los 9 frutos que están escritos en Gálatas 5, 22 y 23. Nosotros no simplemente tenemos que pasar diciendo, estos son los frutos del Espíritu y pasar, ¿verdad? No debe ser así. Los cristianos deben realmente dar el fruto del Espíritu. Debemos anhelar la llenura del Espíritu Santo y tenemos que desear dar frutos del Espíritu. Si no quieren vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, entonces viviendo naturalmente, viviendo de acuerdo con sus propios pensamientos, viviendo sin tener ningún remordimiento, pero eso no es correcto para nada. Si vemos en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Nosotros tratamos de cambiar, ¿no? Es decir, aquí pone que se oponen entre sí. En Gálatas 5:17, nosotros tratamos de cambiar nuestras mentes y nuestras vidas, pero la carne no quiere.
Seguimos en 5:16 en Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos según el Espíritu, entonces no satisfaceremos los deseos de la carne, nuestro antiguo carácter. Quiere decir eso. Así que nosotros tenemos que seguir anhelando la gracia de Dios. La gracia de ser salvos es una vez, pero después de recibir la salvación, como está escrito en Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Dios continúa dándonos más gracia y quiere darnos más gracia, lleno de gracia y de verdad. Es decir, la plenitud que hay en Jesús debe cumplirse en nosotros. Y hay que anhelarlo. Hay que orar, hay que aprender la palabra, hay que ir obedeciendo cada palabra una y una, empezando primeramente por las cosas pequeñas, obedeciendo las cosas pequeñas, como hablamos la semana pasada. A medida que nosotros obedecemos, tanto como entonces nos hace entender, y entonces gradualmente nuestra vida en fe va progresando, va creciendo y vamos avanzando hacia la llenura, hacia la plenitud. Por eso nosotros debemos anhelar la llenura del Espíritu Santo y tenemos que desear el hecho de dar frutos del Espíritu. No, el fruto del Espíritu Santo, eso lo dan las personas especiales. Eso no es así. Todos los cristianos deben de dar estos frutos. Por lo que inevitablemente hay que anhelarlo. Hoy me gustaría hablar un poco sobre el último fruto, que es la templanza. Preparando la palabra, la templanza, yo pensaba que era algo sencillo, pero al fin y al cabo es algo tan importante que hoy no sé si podré terminar de daros respecto y explicaros respecto a la templanza. La templanza en la vida en fe es algo muy importante. Si no hay templanza, va a ser difícil dar los 8 frutos que hay anteriormente. Por lo que la templanza, también en otras palabras, se puede decir como autocontrol. La templanza es muy importante en la vida en fe. En inglés es autocontrol, ¿no? Self-control. Por eso, nosotros la temperatura, ¿no? Nuestra temperatura corporal está de una forma tan correcta, ¿no? Que normalmente oscila de los 36 grados y sube un poco 37 y 38 grados. Si sube así cada vez más, entonces el cuerpo está en problemas y no puede tampoco bajar. Nosotros tenemos un control automático de la temperatura, pero nuestras mentes, nuestros corazones no son automáticas, es difícil de controlar. Y las personas, nosotros mismos tenemos que saber autocontrolarnos. Entonces, templanza significa controlar, restringir, abstenerse. Tiene estos significados. Debido a que nuestra carne aún conserva la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, incluso entre los cristianos salvos, dentro, pues no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere obedecer, es porque conserva aún la naturaleza pecaminosa de Adán, porque también quiere vivir como les plazca, por lo que hay que controlarlo bastante bien. Una vida de templanza requiere paciencia y a la vez dificultades. Entonces, el apóstol Pablo comparó esta vida en fe con una persona que corre, un atleta que corre, ¿no? Y también con un boxeador golpeando a su oponente con los puños. Hizo una comparación así. Echemos un vistazo a 1 Corintios capítulo 9. Seguimos en 1 Corintios capítulo 9, busquemos versículo 24. 24.
Vamos a leer primero 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Hace mucho, en los Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en Grecia, que es donde surgieron realmente, los que corren en el estadio, estos son atletas, y como atletas han sido seleccionados. Un poco raro, ¿no? Todos a la verdad corren, ¿no? Significa que incluso corre, ¿no? No es que corre a su propia voluntad, sino que tiene un rumbo fijo, una meta fija. Así que hay que correr con todas sus fuerzas. Pero uno solo se lleva el premio. En el lenguaje actual, solo hay una medalla de oro. En esos momentos, el rey coronaba con una corona de laurel al ganador. Entonces, eso sería un gran honor. Es un gran honor recibir esa corona de laurel en vez de recibir dinero o cualquier premio. Es un honor para la familia y es un orgullo de quienes han recibido esa corona de laurel, generación en generación, pero uno solo se lleva el premio. Corred, se refiere a los cristianos. De tal manera, corred de tal manera. Esto es lo que el apóstol Pablo dijo a los santos de Corinto en ese momento. Los santos de Corinto eran salvos, tenían conocimiento y fingían ser inteligentes y ostentosos, pero no llevaban una vida en fe correcta. Por eso estaba señalando estas cosas. Corred. Nosotros somos atletas en el campo, no somos los espectadores. Nosotros los cristianos. Esto es lo primero que debemos saber y tenemos el rumbo establecido hacia donde nosotros tenemos que correr. Por lo que corred de tal manera que lo obtengáis, el premio. Seguimos en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay una meta para los que corren. Tanto si eres un atleta de fondo, tienes que correr con todas tus fuerzas. Corred de tal manera que lo obtengáis. Seguimos en Hebreos 12. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como muchas personas, muchos espectáculos que vieron a los santos que fueron antes de nosotros en el estadio, Jesús y Dios también nos están mirando. Y allí nosotros tenemos que correr hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Jesús está esperando con la corona para ponérosla. Sin embargo, en el versículo 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Los atletas corren para ganar el premio, no corren para pasar el tiempo o simplemente corren así para llegar el último. No corren así de esa forma. ¿Qué hacen estos atletas? Durante muchos meses practican, entrenan, ¿no? Nosotros, si vemos aquí a los atletas olímpicos, entrenan muy duro mientras permanecen en un campamento. Por eso desarrollan una fuerza que la gente normal no puede. Desarrollan fuerzas y habilidades y es algo increíble ver estas cosas, pero esto no sucede de forma automática, sino que sucede gracias al entrenamiento duro.
Y para estas cosas hay que controlar lo que se come, hay que abstenerse a dormir, se abstiene de muchas cosas. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, es control, al fin y al cabo. Para convertirte en un buen soldado, primero tienes que recibir un entrenamiento. Es muy aterrador. Yo he visto muchas escenas de entrenamiento en el campo de entrenamiento y es como entrenan como si estuviesen en una batalla real al fin y al cabo, poniéndole alambres de púas, arrastrándose debajo de esos alambres. Si levantas un poco la cabeza, pues te puedes rasgar, ¿no? Incluso hay prueba de balas también. Si levantas un poco la cabeza, te puede dar la bala en la cabeza. Tienes que ir arrastrándote con los brazos, con las rodillas, dirigiéndote hacia la línea enemiga. Entonces, así es como se entrena. Y también se entrena en la defensa. Las fuerzas especiales van hacia lo más alto, se lanzan en paracaídas, superando obstáculos, desafiando a la muerte, y a través de esos entrenamientos, al fin y al cabo se convierte en un ejército muy fuerte. Y lo mismo ocurre con los atletas. Y los cristianos también necesitan entrenar. Los cristianos que no han sido entrenados, los cristianos que son indisciplinados, al fin y al cabo, cuando viene una dificultad pequeña, al fin y al cabo caen. Por lo que la templanza es entrenamiento, y dentro de esa templanza debe haber paciencia, y también hay dificultades para controlarse a uno mismo. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Una corona de laurel se seca y se pudre, al fin y al cabo. Alguien me dijo así: una medalla de oro, una medalla de plata, una medalla de bronce, es un simple metal y es lo mismo, al fin y al cabo. Nosotros no somos así, nosotros corremos para obtener esa corona incorruptible, corona de gloria, corona de justicia, corona de vida. La Biblia habla de muchas coronas. Por eso, la templanza es muy importante. Es un tema importante que es indispensable en nuestra vida en fe. Y ahora, en el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Un atleta no corre hacia un lado y hacia otro, sino que hay una meta donde debe dirigirse. El apóstol Pablo dijo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Primero, ¿no? La carrera que debo de ir. Jesús, desde su nacimiento en Belén hasta su muerte en la cruz en el Calvario, en el monte del Calvario, toda esa vida Dios ya lo fijó. Pedro fue llamado por el Señor en el mar de Galilea y le dijo que lo iba a convertir como pescador de hombres, y durante 3 años y medio fue entrenado, y también le hizo dar cuenta de que no puede ser nada sin la ayuda, no puede ser alguien sin la ayuda de Jesús, ¿no? Y el apóstol Pablo, en Roma, perdón, el apóstol Pedro, mientras predicó el Evangelio, fue crucificado al revés, en la cruz en Roma. Esa fue la carrera que Pedro siguió. Santiago y Juan. Santiago fue el primero entre los apóstoles en ser decapitado. Eso es una carrera corta, pero así es como fue determinado por el Señor. Y su hermano Juan vivió hasta el último de los 12. Y escribió el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos. Y por supuesto para él también tuvo muchas dificultades. Sin embargo, escribió al fin y al cabo el libro de Apocalipsis. Y ese fue al fin y al cabo su meta en su carrera. Nosotros tenemos cada uno una carrera que seguir. Y no hay necesidad de preocuparse demasiado. Mi meta, al fin y al cabo, es ir a Jesús.
¿Será una carrera larga, una carrera corta? Yo de esta manera corro, no como a la aventura. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En el momento en el que recibo la salvación aquí en esta tierra hasta que vayamos al Señor, el Señor nos enseña, nos muestra el camino que debemos seguir. Y hasta allí nosotros no debemos desviarnos, porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Así que nosotros corremos hacia una meta. Y luego, no como quien golpea al aire. Se refiere a un boxeador. Un boxeador entrena y su objetivo es contra quien lucha. Entonces, aquí debajo de los ojos es donde deben golpear. Para darle en ese punto, ¿no? Para dejarlo al fin y al cabo inconsciente, cao, ¿no? Se dice en nuestras palabras. Y no como quien golpea al aire. Una persona que es entrenada golpea al aire. ¿Acaso? Tiene que golpear con precisión. Sin embargo, nuestra lucha no es golpear contra el aire, no es golpear contra la persona, sino golpearse a sí mismo, al fin y al cabo. Sino que golpeo mi cuerpo, así lo dijo el apóstol Pablo, para ponerlo en servidumbre. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra servidumbre. Es una batalla contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Debido a que el diablo obra a través de nuestra carne, incluyo aquellos que son salvos, pueden ser usados por el diablo. Deben de saber eso, el diablo no puede quitarnos nuestra salvación. Sin embargo, si nos distraemos, si no obedecemos, si vivimos correctamente bajo la palabra del Señor, estas concupiscencias de la carne que aún no han sido cambiadas pueden ser usadas por el diablo. Entonces nos hará fallar en nuestra fe y nos convertirá en personas inútiles ante Dios. Y eso no puede ser posible. Porque eso es una gran contradicción al fin y al cabo. Por eso, ¿para quién es esta pelea, esta batalla? Para sí mismo. Nos seguimos en 1 Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Se lo dice a las personas salvas. Amados, como yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, nosotros somos peregrinos aquí en este mundo. Somos extranjeros en este mundo. Nuestra ciudadanía está arriba. Porque Dios ha preparado un reino eterno para nosotros, como peregrinos que vivimos aquí en este mundo, porque nosotros no tenemos que dejar nuestro corazón, nuestra mente aquí en este mundo. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Las cosas que están en contra de nuestra alma, es decir, en contra, en inglés, against. La carne es lo que se opone al Espíritu Santo, la carne es lo que está en contra de Dios, por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios. La carne se opone a Dios, incluye a aquellos que son salvos, pueden estar en contra de Dios y son usados por el diablo, claro. Entonces, el alma y el cuerpo luchan. Que os abstengáis a los deseos de la carne. Se refiere a que se controle a su cuerpo. Por eso el apóstol Pablo dijo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Este cuerpo no quiere obedecer. Cuando escucha la palabra, dices, sí, como yo soy salvo, pues tengo que amar al Señor, tengo que obedecer la palabra de Dios, amén. No, escucha. Y pasa ese tiempo y luego cuando se va fuera, ¿realmente yo de acaso tengo de vivir de verdad según la palabra? Yo que tengo varias circunstancias, mientras baja las escaleras, ya se olvida de todo. Y cuando sale a la calle, ve un coche, un auto nuevo, que es brillante, ¿no? Y dice, madre mía, qué coche tan bueno. Ojalá tuviese yo uno así.
Y cuando ve a gente con ropa buena y bonita, dices, ah, yo también quiero vestir así. No paras de ver las cosas del mundo otra vez, una y otra vez. Las personas, tienes en vida, las personas que viven bien aquí en este mundo, al fin y al cabo el diablo es el que motiva nuestros deseos carnales para que evitamos obedecer la palabra de Dios. Y eso es cierto. Incluso si escuche la palabra, pues al fin y al cabo pues no lo pone en práctica. Entonces, si vemos en Santiago 1, 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El que desobedece se engaña a sí mismo, a su conciencia, tiene un corazón de obedecer, y trata de obedecer, pero se olvida. De una manera tan rápida incluso. ¿Cuál es el propósito de aprender la Biblia? ¿Para saber mucho de la Biblia y tratar de enseñar a otros? No. Como un estudio de literatura, un estudio de filosofía. No, la Biblia al fin y al cabo no es un estudio. La Biblia está para obedecerla, para entender y obedecer la voluntad de Dios. Nosotros, no, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y hay que ponerla en práctica y para ello pues estudiamos la Biblia. Estudia mucho la Biblia pero no lo pone en práctica. Y no tiene ningún pensamiento. Ese al fin y al cabo es el problema. Nosotros tenemos que seguir golpeando nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre, como lo dijo el apóstol Pablo. No se refiere a que hay que pegarse a palos, autopegarse a sí mismo y obedecerlo así, pegándose a sí mismo con puñetazos. Diciendo, esta carne, malvada carne, sin darle alimento, secarlo hasta matarlo. ¿Eso es golpear el cuerpo? No. Se refiere a los deseos del cuerpo, de la carne. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Servidumbre para qué? Para la palabra de Dios, a la obediencia de la palabra de Dios. No sea que habiendo sido heraldo para otros. Pablo es un apóstol, es un gran apóstol. Si no predica el evangelio, no es que tenga miedo para ir al infierno, no es así. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Al igual, al fin y al cabo, si lo hace mal, entonces será reprendido ante Dios. Y eso es lo que tenía miedo el apóstol Pablo, no al infierno. Ya ha recibido la salvación, ¿no? Hay algunas personas que trabajan tan duro, ¿no? Y luego se olvidan de todo porque han cometido un solo error. Se refiere a eso. Entonces, tienes que golpearte a ti mismo y poner el cuerpo en servidumbre. Yo temo ser descalificado, eliminado, ¿no? Después de predicar a otros. Y nosotros también tenemos que temer. ¿Qué importancia tiene la posición de ser hijo de Dios o cristiano? Es muy importante, es una responsabilidad muy grande. Ha nacido como un príncipe, pero no actúa como un príncipe, sino que sale ahí siempre a jugar, a pasárselo bien con los matones, bebiendo alcohol. Entonces, ¿qué va a pasar con ese príncipe en el futuro? Lo mismo ocurre con los políticos. Un político que ha sido elegido por la población. Quien quiera que quiera ser el presidente, pero el presidente es un patriota, es cierto, pero también está mal, porque si hace mal, un verdadero presidente patriota puede hacer prosperar el país, pero aquel que no sea así, pues puede arruinar el país. Al fin y al cabo, hubiera sido mucho mejor que no fuese él el presidente, ¿no? De todos modos, si nosotros nos equivocamos, ¿no? Seremos eliminados ante Dios, es decir, se refiere a que será una gran reprimienda por parte de Dios. Salomón, como hijo de David, lo nombró como rey de Israel y edificó el templo.
Escribió Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares en la Biblia. Y eso es asombroso. Pero ¿cómo acabó Salomón? Como trajo a tantas mujeres extranjeras, ¿no? Postrándose ante los ídolos que traían esas mujeres extranjeras, y Dios mira que lo reprendió, pero no lo escuchó. Y al fin y al cabo, esas 12 tribus, ¿no? Tomó 10 de las 12 tribus, se las dio a Jeroboam. Todo lo que tienes, Dios al fin y al cabo te lo puede quitar si haces mal. Como hizo como a la promesa que hizo a su padre David, el Señor no se lo llevó en ese momento, pero bueno, de todos modos nosotros tenemos que temer ser descalificados. Entonces, si vemos en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nosotros tenemos que aprender primero qué es andar en el Espíritu y tenemos que seguir viviendo según el Espíritu, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Realmente, no, realmente ha crucificado todas esas cosas, pero vive así sin más. Porque el apóstol Pablo dijo que cada día muero. Día a día. ¿Por qué muere cada día? ¿No? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando el Señor murió en la cruz, no solo murió Jesús, sino que yo también murió. El Señor pagó por mis pecados y pagó por todas las maldiciones y juicios que yo merecía. Y ahora, después de recibir la salvación, el Espíritu dice, oye, tú también moriste con el Señor en la cruz. Tu cuerpo también murió allí en ese momento en la cruz. Nosotros, después de recibir la salvación, recibimos el bautismo. No se recibe la salvación a través del bautismo, sino que una persona que es salva es bautizada. ¿Qué es el bautismo? Es confesar mi fe ante Dios y ante las personas que he sido salvo. Yo he muerto en el pecado y he sido resucitado a justicia. He resucitado a Dios. Cuando entras al agua, yo morí y fui sepultado con el Señor. Y cuando sales del agua, ahora eres una nueva persona. Es testificar y confesar de que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y eso tienes que creerlo. Entonces, ahora el Señor y Maestro de mi corazón es Jesús. Yo morí y he sido sepultado. Ahora, dentro de mí está el Señor. El Señor es mi amo. Señor, haz lo que quieras conmigo. Ya sea que viva o muera, tienes que entregarte al Señor. Al igual que con la transferencia de derechos sobre una casa, cuando aparece un nuevo propietario, ¿no? El antiguo propietario debe de ceder todos sus derechos y transferirle todos los registros al nuevo propietario, ¿verdad? Ahora nosotros hemos sido transferidos al Señor. El Señor, nosotros tenemos que decir, Señor, haz lo que quieras conmigo. Todo lo que tengo yo es tuyo. Yo viva o muera. Señor, gobiérname, porque soy tu siervo. Y tienes que doblar tus rodillas. Por si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos. Hay que hacerlo así. Entonces, el Señor te gobierna. El Señor no te gobierna como si fuera un tirano así por la fuerza. Nosotros debemos obedecer. Porque me salvaste, Señor, porque eres el Señor de mi vida, eres el Rey de Reyes, eres el Señor de la gloria. No para hacernos sufrir, sino para hacernos vivir según la voluntad de Dios. Y Él todo esto lo está haciendo para darnos una mayor recompensa y una mayor gloria al fin y al cabo. Y esto no debemos detestarlo. Eso es templanza, autocontrol. ¿No quieren? Por eso los cristianos deben confiar únicamente en el poder del Espíritu Santo para dominar al fin y al cabo los deseos de la carne. Por eso los cristianos
Deben ganar la batalla consigo contra sí mismo. Tienes que seguir tratando de controlarte a ti mismo, moderarte, gobernarte a ti mismo y así esforzarse para alcanzar la personalidad de Cristo, el carácter de Cristo. ¿No? Sin ningún pensamiento, ir los domingos, saludando a los hermanos y a las hermanas, cantando un par de himnos, escuchar la palabra, y luego dices, bueno, ya, el próximo domingo nos vemos. Eso lo hacen mejor incluso las personas que son religiosas. Al fin y al cabo es una simple vida religiosa, no es una vida verdadera en fe. Por eso, que os abstengáis de los deseos carnales. Contrólate. Abstente. Y esto es un tema muy importante. La templanza es un tema muy importante para que podamos llevar una vida cristiana adecuada. Si no hay templanza, no se puede vivir una vida propiamente cristiana. La templanza es una virtud y un carácter que los cristianos deben poseer. Al fin y al cabo es una personalidad, carácter cristiano. Hay demasiadas cosas a las cuales hay que tener templanza. Para sí mismo y para la iglesia. Si no llevamos una vida en templanza, no podrás llevar una vida en fe correcta, y si no llevas una vida en templanza, no podrás servir adecuadamente en la iglesia, no puedes vivir incluso por el Señor. Si no se controla a sí mismo, no servirá de nada a la iglesia, y no solo eso, sino que puede causar problemas en la iglesia. Si vemos en 1 Timoteo 3:2, las calificaciones de obispos, los obispos, bueno, son los pastores, ancianos de la iglesia también son obispos, guías, líderes de la iglesia, los que enseñan, hay quienes gobiernan. Eso se le dice como obispo, el que cuida bien. Como si hiciese el papel de padre y madre en una casa. Por una persona. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Una persona que no sea irreprensible no puede hacer esa obra, ese trabajo. Una persona que viene y te quiere criticar, entonces al fin y al cabo te dice, pues, hazlo tú bien a ti mismo, ¿no? Irreprensible. Hay que ser irreprensibles. Debes de llevar una vida apartada. Una persona que disfruta del alcohol no puede ser obispo. Una persona enojada no puede ser un obispo. Una persona que no puede controlar su vida no puede ser un obispo. Y lo mismo ocurre con los mayordomos. Está escrito en 1 Timoteo. Y yo quiero decirles algo especialmente a las hermanas. Las hermanas, según en 1 Timoteo 3:11, las mujeres, está escrito así. Una hermana también puede ser diácono. Si vemos en Romanos 16:1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Antes de que el apóstol Pablo escribiese el libro de Romanos y fuera a Roma, trabajaba en la iglesia de Cencrea. Y aquí podemos ver como diaconisa. ¿Qué importancia tiene llevar el libro de Romanos y entregarlo a Roma, verdad? Y no le pidió a ningún hermano que lo hiciera, sino a una hermana llamada Febe. Entonces, ¿qué dice más? Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que tratarla así? Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Una hermana llamada Febe era una persona maravillosa, una gran hermana. Y Priscila también. Hay tales hermanas así en la Biblia. Eran trabajadores, obreras de la iglesia. Aunque no fuese
diácono en sí. Al fin y al cabo, si trabajas duro, eres diácono. Por eso las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias. Aquí aparece sobrias. Fieles en todo. Aquí sobrias, templanza, es lo mismo, ¿eh? Todas las hermanas cristianas deben hacerlo así. Todas las personas que... los obreros son los que trabajan para el Señor. Un trabajador no es trabajador cuando se establece como trabajador, sino es trabajador cuando trabaja. Y yo lo siento que lo diga así, pero a las mujeres les gusta hablar, ¿no? Es una personalidad que tienen. Una persona me dijo que las mujeres vivían un poco más, 4 o 5 años más. Y uno me dice, ¿y por qué? Y porque sonríen mucho. Sí, los hombres realmente no sonríen mucho. Una buena sonrisa, al fin y al cabo, es bueno para la salud, es bueno. Y no solo es bueno sonreír, sino que también habla mucho. Después de vernos durante mucho tiempo, sin darse cuenta de que pasa el tiempo, hablando mucho, los hombres son un poco diferentes. Por eso, esas cosas también hay que tener un poco más de templanza, hay que abstenerse a hablar mucho. Y eso es muy importante, hay que abstenerse a hablar mucho, ¿no? Y ser silenciosamente obediente. Si vemos en Eclesiastés 5:3, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Si vemos en 1 Timoteo 2:11 y 12, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, pero porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, ¿no? Se refiere a que hable un poco menos. Hay cosas que debe hacer la mujer y hay cosas que debe hacer el hombre. Y hay momentos especiales, sobre todo en... Realmente dentro de la iglesia hay un orden que hay que seguir. Aprender en silencio. Como está escrito, acabamos de decir, la mujer aprende en silencio. Dentro de la iglesia, una mujer, una hermana que quiera gobernar, que quiera enseñar por sí mismo, eso no es correcto. Tiene que tener un corazón obediente, silenciosamente. Eso es lo que debe de hacer. No se refiere a que obligatoriamente haga así, sino que hay cosas al fin y al cabo que las hermanas tienen que hacer y hay cosas que los hermanos tienen que hacer. Hay cosas que las hermanas no deben hacer y hay cosas que los hermanos no deben hacer. Las hermanas tienen que tener templanza. En la familia, si el marido grita fuerte, ¿no? Las hermanas pues se quedan quietas, aunque no les guste. Qué difícil debe ser tener hijos, criarlos y trabajar. Los maridos van para afuera a ganar dinero, también se sufren, ¿no? Pero las esposas, ¿acaso no hacen nada en casa? Hay tantas cosas que hacer, ¿no? Aunque no se note, hay muchas cosas que hacer dentro de una casa. Tiene que sufrir para criar y enseñar a los hijos, y después de criarlos tanto, tienen las críos cuando se van fuera de casa, los niños. Entonces las mujeres pasan por una menopausia y entonces su personalidad cambia, ¿no? Fisiológicamente, esta hormona es producida por una gran cantidad de hormonas masculinas. Aunque no tenga barba, la voz se hace más fuerte. Y ahora es diferente anteriormente. ¿Ahora tú crees que voy a seguir haciendo lo que tú me digas? ¿Y los hombres? ¿Qué pasa con los hombres? Los hombres se van afeminando cada vez más. Ahora ya... estoy jubilado.
Ahora si me voy a casa, como mi esposa es diferente de antes, me grita fuertemente y si se hace un poco mal va a ser echado fuera por su mujer de la casa, entonces tiene que llevar cuidado. No estoy bromeando, ¿eh? Existe así. Por eso, lo que les pido a las hermanas, que también tengan templanza en estas cosas. Yo soy una hermana, soy una mujer. Necesito salvar un poco tengo que animar a mi marido. Cuando un marido está cansado, sin energía, tiene que darle ánimos diciéndole, tú puedes, cariño, tú puedes, tú eres joven aún, venga, levántate, ¿no? Tienes que salvar la posición de su esposo, salvando su alma, ¿no? ¿No? Avivando su alma. Pero si una mujer, cuando una hermana, cuando viene su marido a su casa y en vez de estar animándole, mata su lo aborrece, le grita, entonces al fin y al cabo su esposo va a morir antes. Y al fin y al cabo se convierte en viuda, ¿no? Perdón que diga estas cosas. Por eso, las hermanas deben de tener mucha templanza en estas cosas. Si vemos en 1 Corintios 14:34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Está escrito así. Cuando escuchamos estas palabras, hay muchas hermanas que dicen, madre mía, ¿por qué están escritas las cosas así en la Biblia? Ojalá no estuviesen escritas. Pero es porque cada uno tiene una obra diferente que hacer. Así que ahora seguimos en 1 Corintios 1:11. Si vemos, ¿no? Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, ¿no? No, si un hombre tiene el pelo largo es una vergüenza para él, ¿no? ¿Por qué? ¿Mm? La mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. No, por causa de los ángeles. El ángel que trató de ser como Dios y fue expulsado se convirtió en Lucifer, el diablo. Entonces el resto de los ángeles pueden ser como Lucifer si hacen mal. Por eso está Lucifer y Eva, cuando el diablo se acercó a ella, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿no? Entonces, ¿qué debería haber dicho Eva? Porque cuando Dios dijo esas palabras, Eva no estaba, ¿no? Tiene que haber dicho Eva, Dios no me ha dicho nunca nada de eso, pregúntale a mi marido. ¿Eh? ¿Pero qué dijo Eva? Oye, que nosotros podemos comerlo. Este diablo puso a Eva en la misma posición que Adán, ¿no? Y cogió a Adán y Eva y lo puso en la misma posición de Dios, diciéndole, si tú comes de esto, vais a ser como dioses, ¿no? Está destruyendo el orden. Si vemos en 1 Corintios 11, perdón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Esta mujer, al fin y al cabo, está enseñando a los ángeles como cayó contra el diablo, es eso. Por eso, el mandamiento a las hermanas cristianas es templanza. Y también hay otro problema por el cual las hermanas tienen que ser tienen que tener templanzas. No tienen que hablar mucho, no deben intentar dominar a sus maridos, no deben intentar enseñar, no deben poner su afirmación en primer lugar. Entonces, ¿qué debe hacer? Si es un orden establecido por Dios en la Biblia. Una hermana tiene que tener una actitud de paciencia. Tiene que ser mansa y humilde. Y esto es muy importante en la Biblia, en la iglesia, en la vida de la iglesia. Y el diablo
Trata de aprovecharse de nuestra carne, que aún no ha cambiado, los deseos de la carne, y nos obliga a hacer cosas que no son apropiadas, por lo que no deben ser engañados por el diablo. Según en Juan 8:34, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Aquellos que cometen pecado son esclavos del pecado si nos fijamos en 2 Pedro 2:19, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si pierdes en una guerra, al fin y al cabo, te conviertes en esclavo del ganador. Un boxeador si el boxeador gana en una batalla, el que pierde, pues tiene que ser como un esclavo. Nosotros, cuando caemos en el pecado, somos esclavos del pecado. Si caemos al cuerpo, somos esclavos del cuerpo. Y si caemos en el diablo, somos esclavos del diablo. Si vemos en 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. No debes convertirte en esclavo de la carne, del pecado. Nosotros somos esclavos de Cristo, somos siervos de Cristo, no de los hombres. Un siervo es absolutamente obediente a Cristo. Por eso vemos en Romanos 6, 17, 18. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora, nosotros que hemos sido libertos del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, siervos de Dios. Por eso si vemos en Génesis 3, 4 y más abajo en el jardín del Edén, el diablo primero tentó a Eva y la instó a comer del fruto prohibido, el que Dios había dicho que no se comiese. Come, hombre. No te vas a morir. Si comes, vas a ser sabio, vas a ser como Dios. Le estaban metiendo ahí deseo y codicia. El hombre fue creado a imagen de Dios para llegar a ser como Dios al fin y al cabo. Por lo que hasta que no se convierte como Dios no hay satisfacción. ¿No? Si dice, ¿no? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nosotros debemos humillarnos ante Dios, entonces Dios nos exalta, pero si tratamos de ser como Dios, vas al infierno. Por eso, si vemos en Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Para ese ángel caído, el diablo, por esa razón se hizo el infierno. La causa fundamental de la caída de este diablo es el orgullo. El orgullo. Y cuando escuchó estas palabras, Eva dijo, lo vio que era codicioso, delicioso, agradable a la vista, para comer, ¿no? Por eso vemos en 1 Juan 2, 15, 16, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Deseos de la carne. Las personas tienen deseo de comida, son codiciosos a las cosas materiales, tienen un corazón codicioso, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, lo precioso, lo bello ante los ojos, todo eso es lujuria. El ansia de honor para ser suficientemente sabio, para ser exaltado como Dios. A los que son salvos necesitan saber que pueden ser tentados con estas cosas para hacerlos caer. Y vencer a esa tentación es templanza. Templanza. Incluso ahora el diablo constantemente me tienta.
Así que nosotros debemos estar atentos al respecto. Por eso, si vemos en Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Para resistir a las asechanzas del diablo, tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios. Tenemos que tener el espíritu del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Nosotros, si vemos en Mateo 4, Jesús también fue tentado por el diablo, 3 tentaciones. Y cada vez que Jesús venció al diablo, con la palabra escrito está, escrito está, escrito está. Así es como ganó Jesús al diablo, con la palabra. Nosotros tenemos que confiar en el poder del Espíritu Santo y nosotros también tenemos que vencer a las tentaciones del diablo con la palabra. Resistir a la tentación es templanza. Tienes que controlarte a ti mismo. Hay muchas cosas que salen de nuestro cuerpo, de nuestro en sí, y estas cosas tenemos que saber controlarlas. Por eso si vemos en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. En toda sabiduría. ¿A quién? ¿A quién tiene que enseñar con sabiduría? A sí mismo primero, exhortándose a sí mismo primero. Si vemos en Romanos 2:21, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Algunas personas cuando escuchan un sermón, el pastor me lo está diciendo como me lo estuviese diciendo a mí personalmente, yo he escuchado así también, pero yo realmente no estoy señalando ni apuntando a nadie. Pero esa persona se pincha a sí mismo diciendo, cogiendo remordimientos, diciendo, el pastor está diciendo esta palabra para señalarme a mí. Estas cosas están muy mal pensadas. O hay otras personas, otros hermanos que escuchan, me hubiera gustado que hubiera escuchado esta palabra este hermano, esta hermana, pero no ha venido. Pero tiene que escuchar primero a sí mismo, primero. Por eso, si vemos en Salmo 19:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Nosotros leemos, escuchamos, memorizamos. Y así tenemos que guardar la palabra en nuestro corazón. No debe desaparecer así por un momento después de tenerlo en la cabeza. Hay que mantenerlo en el corazón. Y para mantenerlo en el corazón hay que memorizarlo, hay que pensar profundamente en la palabra. Y tiene que tenerlo conectado la palabra con su vida. Entonces, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si yo tengo las palabras del Señor dentro de mí, entonces la palabra me protege. Entonces las concupiscencias, después que ha convencido, da a luz del pecado, y el pecado siendo consumado da a la luz la muerte. No seguimos en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No insultéis. Si alguien trata de pagarme por lo que hice mal, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. La palabra me protege. El Espíritu Santo es el que me protege. El Espíritu Santo es el que me hace no pecar. Con la espada del Espíritu Santo nosotros tenemos que vencer la tentación del diablo. No lee la Biblia, no escucha, no trata de memorizarla. Entonces, es un general, al fin y al cabo, pero si el general no tiene el Espíritu Santo, es como si fuese un general sin espada. Nosotros sin Espíritu Santo, entonces, ¿cómo va a obrar el Señor a través de nosotros? Donde no hay palabra, al fin y al cabo, el Espíritu Santo no puede obrar. Entonces, si lees, escuchas, memorizas, aprendes mucho la palabra y guardas todo eso en tu corazón, gradualmente podrás vivir una vida cristiana sin pecar y cada vez te volverás cada vez más como el Señor. Y eso es así. Y tiene que ser así.
Y también el que se aira fuerte, ¿verdad? Podemos decir así, una persona que es incapaz de controlarse a sí mismo y tiene que realmente controlar su propia personalidad y sus emociones, pero las personas que no se controlan, no se pueden controlar a sí mismo, son personas que tienen la sangre caliente, ¿no? No puede controlar sus emociones. Una persona que no puede controlar sus emociones puede ser un gran dolor para su personalidad y puede lastimar a las personas de su alrededor. Por eso si vemos en Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Con solo soportar unos segundos puedes aguantarte, pero no puedes soportarlo. Entonces dices cosas desagradables, incluso vuelan puños. Es porque no puede controlarlo. No poder controlar las emociones, al fin y al cabo, es un gran problema. Echemos un vistazo un momento en Proverbios. Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Vamos a leer juntos. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Que el fuerte. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Algunas personas tienen mucha impaciencia. Yo también soy una persona un poco impaciente, pero trato de controlarme mucho. Porque sería un gran problema si no me controlas a mí mismo. Y hay personas que dan mucho miedo. No es gran cosa, pero su carácter aparece de manera rápida. No entiendo esto realmente. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que enseñorea su espíritu, es decir, el que sabe controlar su corazón, es mejor que el que toma una ciudad. Esto es una gran fuerza al fin y al cabo. Por eso vemos en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tienes que saber controlar tu corazón, guardar tu corazón. Por eso es muy importante saber controlarse a sí mismo, su corazón, su mente. De acuerdo con Proverbios 14:17, el que fácilmente se enoja hará locuras. El que fácilmente se enoja hará locuras, ¿no? El que fácilmente se enoja en un momento, ¡pum!, se enoja. Es una persona que no sabe controlarse a sí misma. Hay una palabra que se utiliza que no se puede controlar su ira. Y hay que llevar cuidado con eso, ¿eh? Y una persona debe meditar y pensar a sí mismo de por qué es así. Una persona que es incontrolable, cuando alguien le dice algo un poco malo de él, aparece su rostro, ¿no? Su rostro sonrojado, hablando imprudentemente, lo que causa al fin y al cabo un gran problema. Es porque no sabe controlarse al fin y al cabo. Seguimos en Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira. El necio da rienda y suelta toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El sabio es el que sabe sosegar su ira. Por eso si vemos en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Significa que tú puedes airarte, pero no debe expresarse en palabras o acciones. Airaos, pero no pecáis,
No pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Significa que se deshaga de esa ira rápidamente. Hay algunas personas que están siempre enojados, afilando sus cuchillos, diciendo, venga, venga, a ver, ¿no? Los cristianos no deben hacer estas cosas, no deben ser así. Y si vemos en Proverbios 14:29, que tarda en airarse es grande de entendimiento. Vale, el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Eso son todas cosas necias al fin y al cabo. Es vergüenza. Seguimos en Santiago 1:19. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El amor no hace nada indebido. Como sabemos esta palabra. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿No? Realmente saber soportar. El que sabe soportar es un hombre que está en la honra, al fin y al cabo. Si no puede controlar sus sentimientos, perdiendo su control, si no sabe controlar su ira, al fin y al cabo puede hacerse así daño a sí mismo y daño a la persona que hay enfrente. Y ese comportamiento se va a manifestar violentamente y los cristianos no deben ser así. ¿Qué tan duros son los cristianos? Incluso llegan a los puños los hermanos. No sé cuál es el problema. ¿Y cuál es el problema realmente? Es porque no saben controlar sus emociones al fin y al cabo. ¿Pero qué hizo Jesús? En 1 Pedro 2, 22 y 23, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cuán reprochado fue Jesús? Jesús es el Creador. Es igual a Dios. Es el Rey de Reyes. Pero cuán reprochado e insultado fue. Aquellos que le maltrataban y lo agredían, Jesús no dio ninguna respuesta. Echemos un vistazo rápido a San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26, versículos 67 y 68. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofetaban, diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Escupiendo en el rostro a Jesús, le dieron puñetazos, otros le ponían una toalla encima de Jesús y le abofeteaban, y diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Madre mía. ¿Jesús hizo algo malo acaso en ese momento? Él no hizo nada malo. Escupiéndole en la cara, dándole puñetazos a Jesús en la cara, abofeteándole con las palmas. Veamos en capítulo 27, versículo 27 a 30. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio
Y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: «¡Salve, Rey de los judíos!». Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Aquí, antes los judíos hicieron así, y aquí ahora lo hacen los soldados romanos, los que llevaron a Jesús al Pretorio, ¿no? Y reunieron alrededor de él a toda la compañía, desnudándole, poniéndole un manto de escarlata. Y, oye, ¿tú qué eres, rey? Tienes que llevar una corona. Y por esa razón le pusieron la corona de espinas. Y una caña de España, una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Pero Jesús no dijo ni una palabra. Como un cordero que es llevado al matadero, como una oveja que es llevada ante sus trasquiladores en silencio. Si fuésemos nosotros, podríamos haber dicho: «¿Pero tú sabes quién soy yo?». ¿No? Con una palabra de Jesús puede destruirlos a todos. Miles de ángeles estaban tratando de descender del cielo con espadas, pero Jesús, ¿qué dijo? No, no bajéis. Ustedes saben que Jesús detuvo esto, ¿no? Paciente hasta el final, Jesús fue. En Hebreos 12:3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Nosotros también tenemos que ser pacientes. ¿Y qué pasó con el apóstol Pablo? Si vemos en 1 Corintios 4:3, el apóstol Pablo fue a Corinto para predicar el evangelio, y los corintios recibieron la salvación y se estableció la iglesia, pero no sabemos cuánto ignoraron los corintios al apóstol Pablo. Si vemos en 1 Corintios 4:3, yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Los corintios diciendo: «Pero si tú ni siquiera eres apóstol de los 12 apóstoles. Pedro, por ejemplo, es el apóstol supremo, pero ¿tú qué haces? Tú eres una persona que evangeliza al fin y al cabo para ganarse la vida, ¿no?». Así le decían. Lo ignoraban así, de esa forma. Y el apóstol Pablo, que no había hecho nada, absolutamente nada, ¿no? ¿Cuánto fue ignorado el apóstol Pablo? Pero aún así el apóstol Pablo aguantó. Tuvo paciencia. Por eso, si nosotros vemos en 1 Corintios 4:9, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. No fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No sabemos cuánto sufrió el apóstol Pablo, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, desnudo, hambriento, incapaz de dormir, incapaz de comer, golpeado, humillado. Sufrió tanto en la iglesia como por los gentiles. Pero el apóstol Pablo soportó a pesar de esto para seguir a Jesús. Eso es templanza. Ahora, me gustaría seguir hablando sobre la templanza, pero si es posible, me gustaría hacer los sermones un poco más cortos. Hoy no puedo contarles todo acerca de la templanza, así que no sé si les hablaré
un poco más, 2 o más. Mientras yo leo la Biblia, esta templanza es muy importante. Sin templanza, una vida en fe es imposible. Por eso nuestra vida en fe, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, como dice la palabra. Y eso es un fruto del Espíritu. Por eso, nosotros tenemos que saber, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Tienes que ganar la batalla contigo mismo, y cuando ganas la batalla contigo mismo podrás ganar contra el mundo y podrás ganar al diablo. Por lo que nosotros tenemos que aprender un poco más para vivir una vida con autocontrol, para podernos controlarnos un poco más, y tenemos que ir comprobando los frutos del Espíritu uno por uno. Los 9, ¿qué tipo de persona soy? ¿No? Viendo si aquí hasta este fruto lo he llegado, pero hasta este fruto me queda un poco más, ¿no? Porque nosotros tenemos que llevar absolutamente los 9 frutos del Espíritu Santo. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros que estamos alejados de ti en medio del pecado, tú tuviste misericordia de nosotros y nos amaste y nos salvaste. Te agradecemos por todas estas cosas. Tú que nos has permitido la vida en nosotros y tú que nos has puesto el Espíritu Santo en nosotros, todas estas cosas te lo agradecemos, Señor, pero nosotros aún tenemos nuestra antigua personalidad, nuestro antiguo carácter, por lo que a veces no obedecemos tu palabra y a veces no queremos seguir tu voluntad, por lo que, Señor, te pedimos de que tengas misericordia de nosotros y que sostengas nuestras debilidades y que a través del Espíritu Santo, a través de tu palabra, cada vez vayas renovando nuestro hombre interior para que seamos llenos del Espíritu Santo, para que podamos dar los frutos del Espíritu, para que seamos personas dignas ante ti. Dentro de nuestras vidas, las cosas que aún no han sido arregladas, Señor, te pedimos, Señor, de que las arregles para que seamos personas dignas hacia ti, personas dignas como cristianas. Hay muchas cosas que hacemos mal ante ti, Señor, por lo que, Señor, te pedimos de que nos gobiernes a todos nosotros y para que podamos vivir una vida digna como cristianos, para que nuestra personalidad sea como la tuya, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.